Desacuerdo. Dios te bendiga, iglesia, familia, pana, parcero, brother, hermano, chico, chaval, amigo. Hoy vamos a estar hablando sobre el desacuerdo. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a estar compartiendo el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 39. Y dice la palabra del Señor. Dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó hacia Chipre. Gloria a Dios, aleluya. Así, hermano, iglesia, brother, como siempre digo, para edificación de la iglesia y la familia. En cuanto al contexto, hoy vamos a hablar del desacuerdo. Sabemos bien que la Biblia, la palabra de Dios, nos habla, acá, en especial en el libro de Hechos de los Apóstoles, de que hubo desacuerdo entre los apóstoles, en este caso entre Pablo y Bernabé, porque Pablo quería ir con los hermanos que anteriormente, con los cuales había ido a las ciudades a predicar, pasar de nuevo, a realizar una nueva visita, un nuevo recorrido, porque imagínense que habían pasado meses desde el momento que habían recorrido esas ciudades predicando el Evangelio, la palabra del Señor, la palabra de Dios. Entonces hubo desacuerdo, dice, entre ellos y se separaron. Muchas veces van a haber desacuerdos, no solamente en la familia, en el trabajo, con los hijos, en el ministerio, porque bueno, quizás verdaderamente las personas tienen sus criterios, sus razones, sus cuestiones, pero recuerda que la palabra en sí dice, casa dividida no prosperará. Amén. Y cordón de 3 dobleces no se corta. Cuando habla de cordón de 3 dobleces es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. En el caso del matrimonio, esposa y Dios y su palabra en el medio y la obediencia en el medio. Y también aquí, en este caso, que Pablo y Bernabé se separan, toman la decisión de separarse. Uno se fue hacia Chipre y otro con el Pablo con Silas se fue para en otra dirección. Sepamos y entendamos que tú no vas, tú o yo, cuando estamos desacuerdos con un negocio, supóngase en un comercio, de ir a comprar en un almacén o en una panadería, o ir a un restaurante, a un bar, un restaurante a comer, o una escuela donde mandas tus hijos. Si tú estás en desacuerdo por en el caso del restaurante, la comida que dan, los precios, o la forma de atención de los dueños del restaurante, tú no vas más a ese comercio. No te colocas a discutir con el dueño, a discutir con los cocineros, a discutir con el mozo, y continúas dirigiéndote a ese lugar, a comprar o a comer. Lo mismo en un comercio, sea panadería, sea almacén, supermercado. Si no estás de acuerdo con la enseñanza de un colegio, de una escuela, para la educación de tu hijo, y lo cambias de colegio, no lo mandas más a ese colegio porque no estás de acuerdo. Así, hermanos, iglesia, de corazón lo digo, humildemente, si tú de alguna manera ves que no estás de acuerdo con el trabajo, o en la familia, o en el ministerio, en la iglesia, o con un hermano, una hermana, con tu hijo, con tu padre, con quien sea, examinémonos, oremos al Padre y veamos qué estamos haciendo mal. Pero en este caso no le hagas la guerra al comerciante,
no le hagas la guerra a los maestros, al director de la escuela, no le hagas la guerra o no te pongas en contra, en este caso ministerialmente, de tu pastor o del líder de la iglesia. Si no estás de acuerdo, hay una solución. Ponerte de acuerdo, entender que la palabra y sus fundamentos y su doctrina dicen ciertos mandamientos, ciertos estatutos, mandamientos, en sus diferentes libros de la Biblia y la palabra, en cuanto a la fe, la doctrina, el amor al prójimo y todo lo que conlleva la palabra. Pero no le hagas la guerra a Dios, no le hagas la guerra al pastor, no le hagas la guerra al comerciante, porque es así. Si vos y yo nos ponemos a analizar, hermano, iglesia, no estás de acuerdo con el carnicero porque no realiza los cortes como te gustan, o la carne no es la calidad que a ti te gusta, o el precio es el que no te gusta, tú no vas más a ese comercio y te retiras de ese lugar y no vas más. Pero sí, cuando vas a un restaurante y la calidad es buena, la atención es buena, el precio es bueno, la comida es un deleite, tú continúas yendo a ese comercio y hasta de repente también te nace de darle una propina al mozo por la atención, la calidad, por la comida que te dan. Y no así cuando estás en desacuerdo. Hay que ponerse como en acuerdo. Hay que tener acuerdo en la familia, en el matrimonio, en el trabajo, en lo que emprendas, con tus hijos, con tu familia, en el ministerio, en el trabajo. Lo que emprendas tiene que haber acuerdo. Si no hay acuerdo se complica. Y sepamos que la palabra de Dios, el trabajo, se rige de una manera. En el colegio están los maestros, los directivos, en el comercio el dueño, en el restaurante está el mozo, el dueño, el cocinero, y todo es en función de equipo, como siempre digo, equipo. Pero si tú no estás de acuerdo, no le hagas la guerra, porque muchas veces, inconscientemente, hermano, iglesia, estamos inconscientemente queriendo hacer una pulseada a Dios y a veces sin darnos cuenta nos ponemos en contra de Dios. Es hora de buscar acuerdo, unidad, tirar para el mismo lugar, ser equipo, apoyar a ese esposo, a esa esposa, a ese líder, a ese pastor, a ese hijo, a esa hija, con el amor de Cristo, siendo obedientes a su palabra, a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que nos enseñó y nos enseña siempre, y a la palabra de Dios, a través de la oración, de la fe, de la palabra y del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga, iglesia, familia, bendiciones, gloria a Dios, aleluya.